Ustedes se ven muy bien. Levántense una vez más. Y en todos los campuses, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cántale en esta mañana. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Y tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Un nombre sin igual. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Todos cantemos, cuán grande es Dios. Cuán grande es su amor. Cuán grande es nuestro Dios. Y todos lo verán. Cuán grande, cántale una vez más, cuán grande es Dios. Cántalo, iglesia, que te escuchas muy bien. Cuán grande es nuestro Dios. Cántale, cuán grande es nuestro Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Aleluya. Alaba su nombre. Yo creo que alguien ha experimentado eso. Alguien verdaderamente está agradecido por la bondad de Dios. Sonríele a alguien que esté cerca a ti. Dicen que cada 3 personas son muy guapas. Entonces dite a ti mismo, entonces yo soy la persona número 3. Si tienes tu Biblia, quiero invitarte a que la abras o la prendas, no sé qué es lo que tienes, al libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Este viernes, Jason Crabb estará acá con el Club de la Sabiduría. Tendremos un concierto, pero tienes que registrarte. Todos nuestros ciudadanos seniors, nuestros ciudadanos sabios. ¿Cuántos de ustedes aman a Jason? ¿Él se va a quedar hasta el domingo? Deberíamos decirle que se quede hasta el domingo. Algunos de nosotros los jóvenes queremos escuchar a Jason. Esta semana pasada, y es mi prerrogativa, y como soy el pastor, puedo tomar ventaja de esto. Mi hija Courtney es una entrenadora de fútbol y ganaron el campeonato. Ahí están con su esposo, ahí está con el equipo. Y Emilia anotó 2 goles. Y no es como ustedes cuando están en la iglesia.
Yo no dije, ay, eso es lindo. No, yo comencé a gritar y estaba volviéndome loco. Así debemos hacerlo por el Señor, ¿verdad? Alguien que diga amén. Y fue maravilloso y fue muy divertido y estoy orgullosa de Amelia. O sea, esos nietos son maravillosos, ¿verdad? Sí, ahora mismo sientes que la vida está oscura. Espera que lleguen tus nietos. Primera de Samuel, capítulo 3. Voy a comenzar en el versículo 8. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, fue a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que el Señor llamaba al joven, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si sucederá que si te llama, dirás, habla. Todos digan esto. Habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel se fue y se acostó en su sitio. Entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, yo voy a hacer algo en Israel, que a quien lo escuche le retiñirán ambos oídos. Yo quiero predicar por unos momentos en cómo discernir los susurros de Dios. Los susurros de Dios. Cómo discernirlos, cómo escuchar la voz de Dios. Porque en la Biblia, en Juan, se habla claramente de que Dios aún habla. De pronto no audiblemente, pero lo hace en nuestro espíritu. Y sí, absolutamente tiene una voz. En Juan 10, dice Jesús, mis ovejas conocerán mi voz. Una de las evidencias o las pruebas de que tú eres una oveja y no una cabra. Y eso es una ilustración bíblica que es usada entre el rebaño del Señor y el rebaño del enemigo. Y al rebaño del enemigo le llama cabras y a las de Dios le llama ovejas. Y él dice, mis ovejas conocen mi voz. Ellos han aprendido a escuchar mi voz. Y quiero que entiendas que el Señor aún habla y Él desea comunicarse contigo. Y como en el texto que acabo de leer, Él habla a jóvenes, le habla a adolescentes, le habla a niños y le habla a hombres de negocios, mujeres de negocios. Le habla a padres, esposos. El problema es que no tenemos los oídos o nuestros oídos están tan llenos de otras cosas que la voz de Dios no se escucha. Y lo importante que yo he aprendido, yo realmente predico ahora más de la experiencia de mi vida. Y lo que yo estudio ya ha cambiado, no sé cómo explicarlo. Yo estoy en una temporada en mi vida, donde estoy enseñándote no lo que he aprendido de otros libros, sino de lo que he aprendido de caminar con Jesús durante tantos años. Y Dios raramente grita. Por eso es que tú tienes que estar siempre sensible, porque cuando Él habla es un susurro. Muchas personas están muy ocupadas y corriendo todo el tiempo que no tienen esa sensibilidad. Que cuando Dios habla, Él no grita, sino que Él te susurra y que puedan escucharla. Y en este texto, en Primera de Samuel, Samuel sigue siendo levantado cuando la voz de Dios lo levanta. 2 veces, Samuel, Samuel, y él se levantaba y pensaba que era tan real que él pensó que era Elí el que lo llamaba. Y él estaba dormido. Y estaba oscuro. Y él va donde el sacerdote y Elí y lo levanta. Y Elí le dice, yo no te llamé, ves a dormir. Y vuelve y pasa. Y él dice, yo no te he llamado. Y después unas horas después, vuelve otra vez y lo levanta. Entonces el sacerdote dice, yo percibo que Dios está tratando de hablarte. La próxima vez que tú escuches esa voz, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha.
Y Dios le habló. Y esas palabras fueron tan poderosas que tomaron una forma diferente en la vida de Samuel. La Biblia dice que esos susurros eran tan poderosos que cuando él hablaba, ninguna palabra caía al suelo, que cuando él profetizaba, ninguna cosa que él decía no pasaba, o sea, siempre pasaba. Era tan poderoso que sus palabras, las que él hablaba, que Israel tenía que tener un rey, y Dios le dijo a Samuel que fuera a la casa de Jesse y que iba a ser uno de sus hijos, y él trajo 7 hijos. Él tenía 8, pero solamente trajo 7, y él comenzó a ungir al primero, al mayor, que es lo normal, y Dios le había dicho que venía de uno de los hijos de la casa de Jesse, pero la voz del Señor era tan clara y le decía a Samuel, ese no es el rey. Y él dijo, ese no es. Ese no es. Le decía Dios a Samuel por 7 veces. Y él dijo, ¿no hay otro hijo? Y él dijo, bueno, tengo uno allá en los pastos. Y lo mandó a traer. Y piensa en esto, la importancia de su susurro. En el momento que el pastor entra en esa casa, Pastor David, la voz del Señor vino a sus oídos y dijo, ese es, úngelo a él. Él va a ser el rey de Israel. Úngelo. Y de sus semillas saldrá el Mesías. ¡Qué momento tan poderoso! ¿Qué tal si él no hubiera prestado atención a esos susurros o que no hubiera desarrollado sus oídos para poder escuchar la voz de Dios? ¿Qué tan importantes son esos susurros? Ninguna palabra caía al suelo. Estaba pensando en los graduandos y en mi vida cuando yo también estuve en una encrucijada, igual, en un momento de transición, en un momento de mi vida donde yo estaba inseguro y no había certeza de muchas cosas. Era emocionante, pero no había certeza y yo estaba ansioso un poco. Pero yo sentía que era algo importante, que era un momento importante en mi vida. Y recuerdo, estaba en la universidad y estaba realmente buscando a Dios en ese verano que regresé a la casa cuando la escuela había terminado. Y yo le decía, Señor, ¿qué es el gran plan para mi vida? Y yo estaba tratando de entender, voy a ser un profesor, voy a ser un músico. Estaba practicando con mi saxofón y todo. Pero en algún momento, durante ese verano, yo me sentía tan desesperado y algo me dijo, ponlo en el altar, ayuna por 3 días. Y yo sentía un poquito que yo debía predicar, pero yo realmente no quería entretener esa idea. Y ayuné por 3 días y a la medianoche fui al tabernáculo. Mi papá tenía a cargo varias iglesias y ellos se encontraban cada año en un lugar, un tabernáculo, y estaba oscuro. Y yo tenía la llave y entré y yo oré. Era casi en la medianoche. Yo estaba esperando que se acabaran esos 3 días. Yo quería saber a las 12:01 qué iba a pasar. Y yo le había derramado mi corazón a Dios. Y yo decía, yo no sé qué es lo que tú quieres que yo haga, pero me tienes que decir claramente. Y yo voy a hacer lo que tú quieras que yo haga, pero háblame. Y yo te estoy diciendo, casi a las 12 de la noche, yo escuché el susurro del Señor dentro de mi espíritu, diciendo, yo te he llamado a que prediques, ves y predica y haz lo que yo te he llamado a hacer. Y fue uno de esos momentos donde era solo un susurro. Yo no lo vi escrito en Technicolor, yo no vi graffiti en las paredes, yo no vi que el cuarto se iluminara. Nada de eso. Yo solo sabía que estaba en su presencia y yo tenía este suave susurro que escuchaba que decía, te he llamado a predicar. ¿Ves? Comencé a predicar
Y Dios comenzó a ayudarme. A mí y a mi hermano mientras andábamos predicando por todo el mundo. Y también él nunca me gritó, siempre me susurraba el Señor. Y yo estaba en una situación donde yo era un soltero y estaba solo. Estaba viviendo en Tennessee. Y yo prediqué y conocí una muchacha llamada Cherise. Y comenzamos a salir. Y Dios no me tuvo que gritar en eso. Porque yo era capaz de escuchar el susurro, pero yo también usé mis ojos y me gustaba lo que veía. Y me enamoré de ella. Y en un momento yo sabía y yo escuché el susurro, cásate con ella. Ella es la indicada. Ella es la indicada. Y yo no sé qué hubiera hecho sin Cherise. Y es gracioso que ella está aquí en el frente y en la primera fila. Yo no sé qué hubiera hecho sin ese susurro. Y hemos pasado por muchas cosas, pero atravesamos esas cosas juntos. Y es poderoso cuando Dios te susurra. Esa es la indicada. Y el Señor me dijo que les dijera a todas estas personas que me están escuchando ahora mismo que por cada persona que desea algo, viene un susurro en tu futuro que te va a decir, ese es el indicado o esa es la indicada, porque Él tiene un plan para tu vida. Dios tiene un susurro para ti. Yo creo que es importante que cuando estamos en encrucijadas, cuando estamos tomando decisiones complicadas o estamos en lugares de transición y necesitamos escuchar a Dios, que nosotros comencemos a hacer lo que Samuel hizo, es decir, que oremos por oídos como los de Samuel. Si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios y no equivocarte a través de la vida, si Él me puede hablar a una persona como yo, Él te puede hablar a ti. Él te puede hablar a ti ahora mismo de tu propósito, de la estación en la que estás, de la temporada en la que te encuentras, del futuro que viene y lo que Él tiene para ti. Muchas personas están contando con escuchar su voz. Una familia está contando contigo para que tú escuches su voz. Tenemos que comenzarle a pedirle al Señor que nos dé oídos de Samuel. Habla, Señor. Alguien tiene que orar eso sinceramente desde su corazón y con oídos atentos. Y decir, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y después de unos años, después de que Cherise y yo estuvimos viajando a través de la nación, predicando, fuimos invitados a predicar a una iglesia llamada Free Chapel. Y el pastor, así 9 meses en adelanto, me había dicho que viniera un viernes. Y yo quiero darte unas historias. Entonces relájate, no voy a predicar tan largo. Y yo tengo este sobre en algún lugar. Hace poquito lo encontré y lo volví a perder. Está en mi estudio. La semana en que yo estaba determinado a venir a esa iglesia, me llamaron y me dijeron que el pastor murió ese viernes. Y él me había agendado 9 meses antes para que yo viniera a la iglesia. Y yo tenía un sermón y todo estaba listo para predicar ese sermón. Y cuando yo escuché que el pastor murió, la iglesia estaba muy triste. Yo sentí, primero que todo, que yo no era digno de venir a predicar. Yo no quería ir a predicar porque sentía que era algo que era familiar dentro de la iglesia. Yo pensé que me iban a cancelar, pero dijeron no. Él dijo, desde su lecho de muerte, asegúrate que tengan servicio
en esta semana. Entonces el Señor me dio este sermón, yo lo cambié, yo todavía tengo ese sobre del libro de Isaías que hablaba de ponte la vestidura de alabanza, porque te voy a dar belleza de las cenizas. Y yo prediqué esos 3 puntos en ese domingo. El funeral iba a ser después del servicio y esa mañana el Espíritu Santo se movió de manera poderosa. Y esa familia, la familia Welburn, estaba ahí y la iglesia estaba llena de personas. Después el funeral sucedió y en algún momento en ese servicio, cuando el ataúd estaba pasando enfrente mío, yo escuché la voz del Señor, un susurro solamente, solo el susurro. Y yo escuché, ellos son como ovejas sin un pastor. Y eso fue lo que escuché. No fue un grito, no fue un mandato. Ves a Free Chapel que vamos a tomar el reino. No, yo solamente escuché, ellos son ovejas sin pastor y eso me agitó grandemente dentro de mi corazón. Y por días, yo solamente le dije a Charisse lo que estaba pasando, de esa frase que yo había escuchado. Yo sabía que era poderoso, sabía que era real. Cuando tú entras a una iglesia como esta que está abierta hacia el Espíritu Santo, Dios sabe cómo hablarte a ti. Unas personas alrededor tuyo puede que no entiendan nada, pero si tú tienes oídos de Samuel, Él puede interrumpir tu vida con su gran plan, pero tú tienes que ser sensible y estar abierto y tener tus oídos sintonizados con el cielo. Y entonces, como ustedes saben, nos convertimos en los pastores de la iglesia. Y yo he predicado en muchas iglesias, decenas de iglesias, y nunca yo había escuchado eso de son ovejas sin pastor. Yo había predicado en muchos reavivamientos durante toda la nación. Nunca yo había escuchado esa escritura. Ese fue un momento en donde Dios me dio un susurro. Los susurros parecen como sin control, riesgosos. En un momento tuve que salir de mi denominación, de mi seguridad, de donde yo estaba, lo que había construido. Porque Dios me ha dicho, esta es la senda y requiere coraje, requiere riesgo, requiere unos tal vez. Y es como salir en fe en un tal vez. Cuando Dios llamó a Eliseo, la Biblia dice que Elías pasó al lado de él y le tiró el manto a él y siguió caminando. Él estaba en la granja. Su familia tenía generaciones como granjeros y tenía vacas, tenía ganados, tenía sirvientes, tenía dinero y había heredado muchas cosas. Y él está ahí, un muchacho trabajando en una granja, y de pronto el profeta pasa por ahí y le tira el manto y lo vuelve y lo recoge y sigue caminando. Y la voz de Dios vino a Eliseo y dijo, ahí va la voluntad de Dios para tu vida. Y tu Biblia dice que en ese momento él partió el arado y mató las vacas y ofreció un sacrificio y salió corriendo y siguió a Elías hasta que ese manto cayó sobre él con la doble porción. ¿Qué tan poderoso, qué poderosos son esos susurros de Dios? Cuando tú entiendes eso, cuando tú partes tu arado y tu herramienta de trabajo y tú dices, Señor, yo te voy a seguir. Por eso es que hay gente que no puede escuchar la voz de Dios, porque no parten el arado, porque no parten su herramienta de lo que ellos creen que deben hacer con su vida. En el momento que tú partes el arado, tú dices, yo no quiero mi voluntad, yo solo quiero tu voluntad, muéstrame. No sin condiciones, decirle a Dios eso. Pero cuando tú partes el arado de donde tú te sientes
bien y tú matas las vacas. Y este hombre dijo, yo voy a seguir el susurro y yo he eliminado el plan B. Voy a seguir al Señor. Mira, Dios siempre va a guiar a esa persona. Hay una palabra que Dios dice que el hombre no debe vivir de pan, sino de toda palabra que procede de la boca del Señor. Y Dios dice, espera hasta que yo te dé mi instrucción para tu vida. Una palabra que sale de la boca de Dios. Y significa proceder, y significa que te muestra cómo seguir. ¿Cómo me adelanto? ¿Cómo sigo en mi senda? Y yo te estoy diciendo, escucha esto. Esto no es otro domingo regular. Yo creo que el Señor tiene a todas estas personas escuchándome hoy. Los tiene aquí esperando para escuchar la palabra que sale de su boca. Y yo necesito que pidas al Señor por oídos de Samuel en esta encrucijada, en esta intersección en la que te encuentras. Piensa en Abraham. Dios le dijo, y todos digan, Dios dijo, toma tu hijo, vete a la montaña, crea un altar, levanta el cuchillo y mátalo, sacrifícalo. Y él hizo lo que Dios le dijo. Y él llega allá y tiene al muchacho, lo tiene amarrado y levanta el cuchillo. Y escucha esto, mira la palabra que sale de la boca de Dios. Pero gracias a Dios, él tenía oídos de Samuel que él podía escuchar cuando Dios le dijo, mientras levantaba el cuchillo, detente. Ahora yo sé que tú estás dispuesto. Yo te estaba probando. Yo no quiero que mates a tu hijo. Quería ver si me ibas a obedecer. Así como los paganos sacrificaban sus hijos, yo quería saber si tú me ibas a confiar tus generaciones. Lo mejor que un padre puede hacer es poner a sus hijos en el altar y decir, son tuyos. Tú los amas más que yo los amo. Y yo voy a confiar en ti. Ese momento, por eso es que el siguiente versículo dice, yo prometo, dice en Génesis, que yo te voy a bendecir y que te voy a bendecir mucho porque tú pasaste esta prueba. Que tú escuches mi voz y tú vas a cambiar la dirección. Yo tenía una nueva palabra para esta temporada para ti, una nueva dirección. Nueva dirección cuando tienes los susurros de Dios. Dios va a enviar nuevas instrucciones y nuevas órdenes a las personas que me están escuchando y te va a llevar en la senda del Señor y todo lo que Él tiene para tu vida. Yo recuerdo como iglesia teníamos que crecer y teníamos muchas personas acá en la iglesia y no podíamos tener más personas sentadas en el auditorio. Y comenzamos a hacer planes. Tú haces lo que tienes que hacer. Nosotros oramos y nos sentíamos bien y llamamos a un arquitecto y lo contratamos. Íbamos a tumbar esa pared, íbamos a expandir y íbamos a tener que construir muchas cosas y ajustar muchas cosas para hacer la expansión. Era un proyecto de $40 millones. Y teníamos los recursos para hacerlo. Pero yo sentía, cuando ya teníamos que decir, vamos a comenzar a hacerlo y comienza a construir, yo no sentía paz. Algo no encajaba.
Y era un poquito humillante. Bueno, más bien yo tuve que ir a donde la junta directiva y a la iglesia y pedir disculpas. Y yo dije, sé que te dijimos que vamos a comenzar este proyecto, pero yo no siento paz. Y muchos de los que estaban ahí estaban aplaudiendo, sí, sí. Pero en cuanto, después de unas semanas, una de los miembros de la Junta estaba en Gwinnett y había un edificio que estaba asentado en 21 acres de tierra cerca a la interestatal. Había sido construido nuevo, el techo era nuevo, solamente tenía las paredes adentro y los pisos eran de concreto. Y estaba ahí, ya todo estaba, el parqueadero listo, pero había estado ahí sin terminar por 2 años. Lo que había pasado era que 2 iglesias se habían unido y habían acordado construir una iglesia más grande. Y el pastor dijo que no, decidió irse y se fue para Chicago. Y la iglesia ya no funcionaba más y el banco tomó el edificio de vuelta. Y lo tenían, estaban pidiendo $16 millones y después el banco comenzó a pedir 9 millones y después 6 millones. Y yo estoy tan agradecido por los susurros de Dios. Y Dios nos guió, porque yo lo hubiera comprado a 9 millones, pero bajó a 6 millones. Y después uno de los miembros de la Junta, Brian Boyd, dijo, vamos a ofrecerle 2.8 millones. Y nosotros pudimos comprar ese edificio solamente por $2.8 millones. Gracias a Dios por la palabra que sale de su boca. Muestra todo. Eso, así. Nuestro plan no es el plan de Dios, pero un susurro puede tocar generaciones, puede tocar miles de vidas. Y yo quisiera escuchar a Gwinnett que está alabando porque Dios sabía que tú ibas a estar ahí hoy. ¿No es maravilloso? Solamente Dios puede hacer eso. A Dios sea la gloria. Cuando Dios te susurra, es acerca de otros, es acerca de almas, de eternidad. Un susurro de Dios, cuando Elías estaba deprimido y entró a la cueva, la Biblia dice que Dios lo llamó fuera de la cueva. En Primera de Reyes 19, dice que un terremoto vino y Dios no estaba en el terremoto, y después vino un tornado y Dios no estaba en el tornado, y fuego cayó, pero Dios no estaba ahí. Pero después vino, después del fuego, un susurro, un silbo apacible y delicado. Elías, ves y unge a Eliseo. Y Eliseo va a ungir a Jehú. Y Jehú va a ungir a Jezreel. Un susurro afecta muchas generaciones. De pronto estás en una tormenta y Pedro, en medio de esa tormenta, escuchó un susurro y el susurro decía, ven, si ese eres tú, Señor, llámame que salga a las aguas. Todos debieron escucharlo, pero fue Pedro el que tenía los oídos y dijo, ven. Y él salió del bote y tú quieres ser. Solamente hay 2 tipos de personas. Los que son del bote, los marineros, o los que caminan en agua. Y nunca vas a tener el coraje para caminar en agua.
Y en mitad de la tormenta, no escuches a los marineros. Te van a decir que no camines, pero si Él te dice que salgas del bote, sal del bote. Y si tú sales de ahí, Él va a hacer que Él te levante y puedas caminar sobre las aguas. Y si comienzas a caer, Él va a agarrarte de la mano. Y ellos caminaron juntos hacia el bote. Alguien que le dé alabanza al Señor. Esa voz es así de poderosa. Una palabra puede hacerte caminar sobre la tormenta. Y esto es lo que digo acá ya para cerrar. Y yo no estoy diciendo sal corriendo aquí de la iglesia. Quiero decirte, sintoniza tus oídos. Porque cuando estaba en Jerusalén, estaba en mi cuarto de hotel, estaba solo en ese viaje y solamente teníamos unas cuantas personas ahí. Y estaba ahí para filmar para el canal de TVN. Y tenían lugares donde tenían drones para filmar muchas de las cosas que estábamos haciendo. Y Matt Crouch me dijo, gracias por hacer esto. Entonces tenemos esto gratis. Nosotros rentamos un bote en el mar de Galilea y es para ti. Es un bote de madera. Y tenemos 3 hombres con cámaras y tenemos un dron. Y va a estar volando y filmar mientras tú estás predicando. Y queremos que prediques en el mar de Galilea. Y yo estaba a punto de irme para allá y estaba pensando en este mensaje, el susurro de Dios. Cómo Dios susurró a Simón Pedro específicamente. Y yo escuché al Señor fuertemente en mi espíritu y me dijo, dile al pueblo esto, y te lo digo a ti también. Si tú tienes el oído para escuchar, llegará a ti. Y si no, está bien. Pero yo escribí estas palabras y yo me quedé con este papelito porque yo lo creo. Y yo recuerdo dónde yo estaba y cómo pasó. Y es muy real. Y yo prediqué el otro día de momentos que nos marcan. Y el Señor dijo, dile al pueblo que tus grandes susurros no están en tu pasado. No es muy tarde. Tus grandes misiones y bendiciones y instrucciones no están en el pasado. Tus grandes susurros están en tu futuro. Uno de estos días, yo estaba con mi papá cuando él iba a morir y él en su lecho de muerte escuchó un gran susurro. Yo uno de estos días voy a escucharlo, que la Biblia lo dice en Apocalipsis, que para el que sea victorioso yo voy a llamarlo por su nombre. Uno de estos días él va a llamar mi nombre. Y yo no voy a tener miedo de esa voz cuando me llame a otro mundo. No tengo miedo de morir hoy. No tengo miedo de lo que viene después de la vida. Yo sé lo que está después de la vida. El cielo, mi hogar, Jesús, mi Salvador. Calles de oro, puertas de perlas, donde no va a haber llanto ni crujir de dientes. No habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte. Uno de estos días voy a escuchar esa voz y va a decir, Jensen, vamos. Mis ovejas conocen mi voz. Tú sabes quién soy yo. Tómame de la mano y llévame a la tierra prometida. ¿Qué día tan hermoso será ese? Y yo siento decirle a alguien, bajo el sonido de mi voz, yo siento
Siento que el Señor me está moviendo, me está empujando. Así es como siento. Es como un empuje del Señor. Y yo siento que te puedo decir que tus grandes susurros no están en tu pasado. Levanta tus manos en este lugar y dale gracias al Señor que tus grandes susurros en tu vida, en sus planes, en tu destino. Olvídate del pasado. Quita el retrovisor de tu carro, quítalo, porque tus grandes susurros están en tu futuro. Levanta esas manos como unas parabólicas y dile: Señor, quiero un susurro fresco. Quiero una nueva dirección para esta temporada de mi vida. Tú dices que mis grandes susurros están en mi futuro. Te estoy pidiendo. Estoy listo para partir el arado. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. No quiero gastar mi vida y tirar mi vida. Habla acerca de mis hijos. Tienes que comenzar a pedirle al Señor un oído para eso. Habla a través de mí. Necesito los oídos de Samuel para poder ungir a mis hijos y a mis nietos. Tú sabías que cuando nos los diste es lo que ellos tienen que hacer. Levántate en todos los campos, ponte de pie y quiero que levantes tus manos y quiero que invites al Señor a que te dé oídos de Samuel. Tú lo necesites, Señor. De pronto esto no es tu fuerte, pero tú eres un buen hombre, tú eres un padre maravilloso y tú amas a tu familia y tú necesitas la voz de Dios en tu vida. Tu esposa te necesita, tus hijos te necesitan. Que de vez en cuando, no es que solo seas el proveedor, sino que tú seas el sacerdote de esa casa y Dios te puede hablar acerca de esa casa. Es algo poderoso cuando Dios tiene tus oídos. Dale tus oídos. Yo tengo que obedecer al Señor esta mañana. Si tú estás en este lugar con todas las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, en Gwinnett, en Cumming o en Atlanta, en Spartanburg, donde tú quieras que estés ahora mismo, Él raramente grita, pero Él dice: aquí estoy en la puerta y toco. Déjame entrar. Déjame entrar. Déjame entrar. Abre la puerta. Y si tú sabes que este mensaje es para ti, si eres joven, si eres un adolescente, si estás en la universidad y estás en esa encrucijada de saber qué es el plan para tu vida, o si estás en una temporada que estás buscando, que estás en la oscuridad tratando de encontrar una senda, todo lo que Él quiere de ti es que te entregues y que te rindas a Él. Todo a Jesús yo entrego. Yo lo amaré y confiaré en Él. Y en su presencia diariamente viviré. Todos cantemos. Yo me rindo a Él.
Yo me rindo a Él. Todo a ti yo te entrego. Yo te entrego todo. Si sabes que el Señor te está hablando a ti en esta mañana, sal de tu asiento y ven al altar en todos los campuses donde me están escuchando. Y quiero que el resto de personas tengan reverencia por este momento. Esto es real. Así como Samuel se levantó de su cama y dijo: habla, Señor. Eso es lo que tú estás haciendo cuando estás caminando hacia el altar. Habla, Señor, en esta encrucijada. Yo me humillo, Señor, ante ti. Yo no sé qué hacer. Dame tus direcciones. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos. 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 No necesitas tener oídos que no oyen. Necesitas escucharte y humillarte a ti mismo en esta encrucijada de tu vida. Dios te dice: humíllate. Y cuando Él hable, tú vas a querer lo que Él diga. Los susurros de Dios son muy reales. Sigan viniendo acá. Todos los campuses, obedece al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué te va a hablar más si Él te está hablando ahora mismo y tú no lo obedeces? Él habla, tú obedeces. Y cuando tú obedeces, Él te guía y te da el siguiente paso. Mis ovejas conocen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz. Sigan viniendo acá. Acá está el altar. Levanta tu mano una vez más. Ora esta oración: Señor Jesús, yo te necesito a ti. Y he venido hoy y quiero esos oídos de Samuel que pueden escuchar tu voz aún nuevamente. Quiero que tu voz suene más alto que cualquier otra voz. Quiero que me guíes. Quiero que me liberes. Quiero que me laves. Quiero que me limpies. Quiero que arregles mis oídos y dejar que yo sea sensible a ti. Yo recibo por gracia, recibo por la sangre de Jesucristo un lavamiento, un limpiamiento, la liberación de la vieja naturaleza, del viejo hombre, de las viejas maneras de hacer las cosas. Mis más grandes susurros están en mi futuro. Y tú tienes nuevos susurros, nuevas direcciones, nuevas guías en mi vida. Y yo digo sí a tu voluntad y a tus formas de hacer las cosas. Y ahora comienza a alabarlo, comienza a alabarlo, comienza a alabarlo. Comienza a darle gracias. Comienza a alabarlo. Levanta tus manos y comienza a adorarlo. Siento que ahora que el tiempo es el mayor enemigo. Quitemos los límites del Espíritu Santo. Yo reprendo eso, porque ahora decimos: habla, Señor, tu siervo te escucha. Nuestros oídos están ungidos para escucharte otra vez. Nuevas visiones, nuevos sueños, nueva dirección y nueva fe. Nueva fe. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos una vez más. Si un susurro puede tocar 3 generaciones, esto es más grande de lo que tú crees.
Esto es importante aquí lo que está pasando. Un susurro puede tocar 3 generaciones. En la vida de Eliseo y puede pasar aquí mismo. Quédate en su presencia ahora mismo. Solamente alábalo y adóralo. Señor, te damos las gracias. Te alabamos. Él tiene un susurro para ti que viene. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Él tiene un susurro. Te va a guiar. Tú lo invitaste. Y quiero quitar toda esa ansiedad de los graduandos, de los padres y de las personas que están pensando en su futuro y que están en un lugar donde, en esta temporada de la vida, donde están y no saben qué va a pasar. Quiero que levantes tu mano y quiero que digas: te lo entrego todo, Jesús. Yo no tengo que guiarme a mí mismo. Tú eres mi pastor, tú me guías. Él está quitando la ansiedad, Él está quitando la presión, Él está quitando el miedo del futuro. No tengas miedo de tu futuro. Sus grandes susurros vienen en tu futuro. Yo no puedo hacer eso por ti. No lo puedo hacer eso. Algo que tú tienes que hacer. Súbele el volumen a tu voz y comienza a alabar al Señor ahora mismo. Levanta el volumen. Comienza a alabarlo con un corazón expectante de que Él va a estar susurrándote a ti en algún momento con nuevas direcciones desde el cielo para ti. Y tú lo vas a reconocer y tú lo reconocerás. Si estás emocionado por eso, dale una alabanza. Dale una alabanza. Sigue alabándolo, sigue alabándolo. No hay ruido. No. Cuando tú comienzas a alabar al Señor, es un acto de fe. La respuesta viene. La respuesta viene. La respuesta está en camino. La respuesta está en camino. Quiero terminar con esto. Esto es lo último que digo. Isaías 54. El Señor me dio la lengua de los sabios para saber hablar palabras al cansado. Y esta es la clave. Si voy a hablar con una palabra a los que están cansados, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga. Todos digan: mañana tras mañana, despierta mi oído a oír. Dame la lengua de sabios, que cuando tú quieras susurrar, tú no sabes si alguien pareciera que estuvieran bien, pero realmente están casi a un minuto de suicidarse. Alguien puede estar en este lugar que dijo anoche con una pistola en su cabeza y escuchaste una voz del infierno diciendo: ya, termina tu vida, o tómate unas pastillas y termina tu vida. Pero Dios dice: yo voy a tener personas como en Isaías 50 que van a hablar una palabra al cansado. Y Él lo hizo esta mañana. Él despertó mi oído a oír y después a hablar una palabra en temporada. ¿Cuántos de ustedes quieren ser esos? Que de pronto alguien que tú amas, tu esposa o tu esposo, tú no sabes por lo que ellos están pasando, pero Dios te puede dar una palabra para ellos. Si todos pudiéramos reconocer el poder del Espíritu Santo de esa forma, Él lo va a hacer y lo va a hacer ahora. Dale las alabanzas y gracias una vez más. Ya siento que descansé. Si le diste tu corazón a Jesucristo, ves a los próximos
pasos para que te registres para bautizarte. Levanta tus manos y recibe la bendición. Gracias por estar aquí, por apoyar el ministerio. Estamos soñando y orando y Dios sabe todas las necesidades. Gracias por tu apoyo. Apreciamos mucho tus ofrendas y tus diezmos. Tú puedes dar en las estaciones o puedes entregar online también. Señor, tu presencia ha estado aquí hoy y tu voz ha estado hablando. Y te damos las gracias. Y ahora, que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Te amamos. Ve en el nombre del Señor. Dios te bendiga.